Aquí con Hugo Gira vamos a charlar un poquito acerca de, bueno, de la actualidad política, la cuenta regresiva hacia el debate, que va a ser lo primero, ¿no? Y el próximo domingo ya vamos a estar, no sino el otro, ya vamos a estar nuevamente asistiendo a las urnas, ¿no? Ha sido un año realmente muy recargado, ¿no? Con el tema de la votación. Y estamos ahí, podríamos decir, en una encrucijada histórica, ¿no? Porque Exacto. creo que, más allá que algunos por allí tienden a compararlo de Menem con Kirchner, pero digo, nada que ver a lo que nos está pasando ahora, donde son dos modelos totalmente contrapuestos. Exacto. Y que, bueno, si bien tenemos un malo conocido, pero ¿qué podría pasar con él bueno por conocer, o entre comillas bueno, ¿no? ¿Cómo te va? Buen día. Entre comillas, a conocer. A conocer, ¿Qué claro. tal? ¿Qué tal? Bueno, buenos días, Mónica, y buenos días a toda la audiencia. Bueno, vamos a ir por partes, como decía Jack. Dale. La primera, ¿cómo están las encuestas hoy? Muy parejas, y las ¿no? diferencias están dentro del margen de error. Uh-huh. Está cayendo el voto en blanco, está cayendo los que quieren impugnar su voto. Ahí hay mucho de gente que está, sobre todo en Juntos por el Cambio, que empieza a definirse. ¿Vota Massa o vota Milei? Y está medio que separándose las aguas en partes, hoy por hoy, aparentemente iguales. Depende cuál es el medio que vos, el medio más cercano a Milei dice que Milei gana por poco, y el medio más cercano a Massa dice que Massa gana por poco. En realidad están en un empate técnico. Claro. Y depende quién haga la encuesta, o en qué momento se haga la encuesta, las diferencias pueden ser de 0,50 a 1 punto, que no es nada, frente a la definición de los indecisos, los votos en blanco, los que quieren impugnar su voto, la gente que está pensando en ir a votar o no. Sí. Entonces hay toda una serie de análisis sobre todos estos otros votos para ver, los analistas están observando, por un lado, cuál puede ser la perspectiva a prácticamente 12 días de las elecciones, juntando estos otros votos. Porque la gente que se ha definido está dentro de un 75-80%. Si sacamos la gente que no vaya a votar, estaríamos hablando de un 90% definido. Pero en el resto, que está el voto en blanco, el indeciso, e incluso se está analizando la posibilidad de que a último momento haya gente que dé vuelta el voto, que es lo menos, pero en una paridad, vos acordate que la gente que se da vuelta, el voto vale doble después. Si están 100 a 100 y uno se dio vuelta, va a ser 101 a 99. O sea, la diferencia va a ser 2. Uno hizo 2 de diferencia. Eso por un lado. Por otro lado, la otra incógnita es, ¿puede aparecer alguna situación como se dio tanto en las PASO como en las generales, de una avalancha de votos en una cierta dirección en los últimos 2 o 3 días? Los expertos en el tema tampoco lo descartan. Puede haber un cisne negro, como se llama aquella situación que se da en los últimos días y que puede cambiar la situación. A ver, el gobierno nacional puede estar lleno de cisnes negros de aquí a las elecciones. Pensemos nomás en el tema NAFTA, que lo están resolviendo en una puja de poder entre las petroleras y el gobierno. Básicamente esa es la historia, y de por medio está el precio de la nafta. Y cómo sigue la historia de aquí en adelante. Por darte un ejemplo de esas situaciones. Otro cisne negro pueden ser declaraciones de Milei, o de la gente que está con él, que se pasen de la rosca. Ya se pasaron de la rosca un montón de cosas. Los órganos, el mercado de órganos, comparar a los homosexuales con los piojos, van a destruir el CONICET, van a privatizar YPF y Vaca Muerta, bueno, y un montón de cuestiones, el tema de la aportación de armas, en fin, toda una serie de cuestiones que choca contra el sentido común de los argentinos, y sin embargo se lo sigue votando. Claro. Buena parte de ese voto dice, sí, pero no lo va a hacer. A Milei lo tengo catalogado psicológicamente como un hombre de posturas muy doctrinarias, muy firmes, es decir, prácticamente un fanático. Los fanáticos no entran en discusión. Me votaron, esto es lo que hago. Y ahí es donde entra el otro análisis. Milei recibió el abrazo del oso. Después voy a hablar de los osos porque por otro tema que aparece. El abrazo del oso es Macri. No digo Macri-Bullrich, Macri. Porque Bullrich corre detrás de Macri. Y Macri no está interesado en las ideas libertarias.
Macri está interesado en los negocios de su grupo económico y de la élite a la que él representa, que son básicamente la facción de los sectores relacionados con la finanza. Las ideas libertarias no le resultan complejas o negativas, al contrario, el libertarismo en el mediano o largo plazo tiende a favorecer a esas élites. Pero obviamente Macri tampoco quiere echar a perder un proyecto que está a punto de poder ganar por declaraciones estrafalarias. A él no le interesa el mercado de órganos, que siga el Incucay. No es un tema para él. Pero son temas que pueden entrar en conflicto con... no le interesa cortar relaciones con el Vaticano porque hay un papa peronista. Que siga las relaciones porque son de Estado contra Estado. Estado con Estado, perdón. Tampoco le interesa, en fin, un montón de todas estas otras cuestiones que hacen al núcleo ideológico que los libertarios de paladar negro no están dispuestos a entregar. Porque forman parte de su esencia ideológica y de su identidad, tanto personal como grupal. Entonces ahí hay un conflicto, que no puede no ser menor. Hoy Macri le está copando a Milei en todo el espacio político. ¿Por qué? Porque Milei no tiene cuadros. Él tiene ideólogos. Sí. Venegas Lynch es un ideólogo. Un tipo que habla en general de los libertarios. El propio Milei es un ideólogo, que se ha leído todos los libros de la escuela austríaca de economía, los libertarios, Rothbard, en fin, todos esos filósofos y economistas, pero el manejo de la cosa pública no lo tiene. Se entiende, sí. Y tampoco tiene una llegada directa a los factores de poder que sí tiene Macri. Macri pertenece a la clase social a la cual él quiere representar y cuyos intereses lleva adelante, como lo hizo durante su gobierno. Milei es un intelectual, entre comillas, que habla para esa clase social, pero esa clase social no entiende buena parte de su dialéctico, porque él no está dentro de ese grupo, ni creció al lado de ese grupo, por más que haya sido empleado de uno de los dueños del país, empleado de Urnequian en Grupo América. Pero una cosa es ser empleado y un buen empleado que tiene capacidad para llegar a los medios y por lo tanto tu patrón después te empieza a soltar cuerda para que empiezas a aparecer en cualquier lugar y a decir lo que tengas que decir para correr la agenda hacia la derecha, la agenda política pública, y otra cosa es llegar a gobernar después. Entonces ahí va a haber un conflicto de intereses y un conflicto ideológico en el caso de llegar a gobernar. Ya aparecieron situaciones donde hay economistas que están desde la primera hora con Milei y explican por Twitter, a mí no me dejan hablar. Aquí los que pueden hablar son Milei, Mondino, que es la que habla del mercado de órganos, por ejemplo, ampliando esa ideota tan extraordinaria que tienen. Sí, la vice. La vice y algún que otro más y para de contar. Y el tipo decía, a ver, ¿qué hizo, por ejemplo, Melconian con Patricia Bullrich, que andaba en ascuas en tema económico, antes de las elecciones? Él le dio racionalidad al discurso económico, no le alcanzó a Juntos por el Cambio, pero era necesario un economista que le diera racionalidad. ¿Qué te dice Carlos Rodríguez, que es uno de los tipos que está con Milei desde hace rato y que tiene prohibido hablar? Él no es libertario en sí, él es un neoliberal formado en la escuela ortodoxa de la economía hoy dominante. En alguno de los tuits el tipo habla de que no lo dejan hablar y lo importante que sería racionalizar el discurso económico que tiene La Libertad Avanza para que la gente empiece a entender mejor qué queremos hacer y no asustarlos con cosas como el tema órganos, los piojos y todo ese tipo de cosas. Claro. Entonces, esa es una discusión que está en este momento planteándose al interior de La Libertad Avanza. Está, obviamente, no la vas a leer en La Nación ni en Clarín. Te la va a contar Página 2 y los grupos que están en contra de ello. Pero que tiene sentido a la hora de analizar, porque Macri no es Milei. Es una alianza oportunista que hubo entre los dos. Y yo te digo, el peso, el volumen político lo tiene Macri. Claro. Esto de la racionalidad, vos decís que lo podemos llegar a ver en el discurso, en el debate. Este debate va a ser muy importante, porque probablemente termine definiendo la elección. Normalmente los debates no llegan a tanto. Pero depende de cómo estén actuando ellos, Massa tanto como Milei, y ahí el que tiene problemas es Milei,
porque él tiene que no ser Milei, no ser el tipo efusivo, Exacto, sobresaltado, sí. que pierde los estribos. Lo ha logrado en los dos debates anteriores, pero leyendo la mayor parte. Sí. Entonces, a él le cuesta mucho esa situación. Massa no, Massa juega en su campo. Sí, es un político clásico. Los manejos del espectáculo de la política lo tiene muy en claro. Milei lo está aprendiendo y no le alcanza todavía. Es un alumno regular, no un buen alumno del espectáculo de la política. Así que esa es un poco la situación que yo entiendo que se está dando. Si uno va por el costado de Massa, obviamente él tiene que ayer, por ejemplo, hizo un viaje a Córdoba. Él tiene que ir cerrando todos los puntos de su acuerdo nacional para llegar a las elecciones, con la diferencia de votos que se van a dar, que no va a estar más allá del 1 o 2%, salvo lo que te decía de esos cisnes negros y avalanchas de último momento, que a Milei lo favorecieron en las PASO y a Massa lo recontra favorecieron en la general. Pero esta es otra elección, acá se empieza de cero de vuelta. Claro. Así que Massa, bueno, ayer por ejemplo fue a Córdoba, que es un territorio hostil para el peronismo. Gobierna el peronismo, pero es hostil. ¿Por qué? Porque el peronismo provincial hace la suya, va por otro lado, tiene acuerdos estratégicos con la derecha nacional, básicamente con Juntos por el Cambio, no tiene problemas, Schiaretti sobre todo no tiene problemas en alianzas con Milei, y es él en particular un adversario personal, tiene una adversidad personal contra Massa. No así el gobernador electo, Yar Llora, y ahí es donde cae Massa en la jornada de ayer. ¿Qué pasa con la motosierra en todo el país, en las provincias y en los municipios? Todos dependen del presupuesto nacional y Milei propone la motosierra. Ahora la guardó, pero la va a sacar el 20 de noviembre a recordarles, ustedes votaron la motosierra. Ahora la guardó porque a la gente le asusta la motosierra. Un gran ajuste sobre las cuentas públicas, ya sabemos cómo termina. Termina mal para la mayoría de la población, para los jubilados, para la obra pública, para la escuela, para la salud, etcétera, etcétera. Entonces, Massa va a Córdoba y le dice a los intendentes, y sobre todo a los nuevos intendentes, muchachos, si no me votan a mí, llega él con la motosierra. Olvídense de planes de gobierno positivos. Van a tener que acomodarse a gobernar como puedan. Desaparece la coparticipación ahí también. No digo que Milei llega y al día siguiente esta cosa lo hace, pero es su plan. De acá a 4 años hacer desaparecer todas esas cosas. Mientras tanto va recortando. Él se jactó antes de las PASO de que iba a hacer un reajuste, que él quería hacer un ajuste del 15% del presupuesto en comparación al PBI. Y el FMI estaba pidiendo un 6 a 7%. Él iba a hacer el doble. 6 ya es gravísimo. Para la estabilidad macroeconómica y para la estabilidad socioeconómica de la sociedad argentina. Él se jactaba de que iba a ser el doble. Y sacándole, eso sí ya es una mentira abierta, sacándole a la casta política. Todo lo que se afana, entre comillas o sin comillas, la casta política, no alcanza porque es poco en comparación con los ajustes que hay que hacer. Por eso los ajustes siempre terminan siendo más hacia la educación, hacia la salud, hacia todo. Porque no es que los políticos roban. Algunos roban. Otros acomodan a su familia. Pero a la hora de contar la cantidad en volumen, esa plata no es tanta. Lo que tenemos acá debido en deuda externa supera mucho más que eso, que lo que se puede llegar a recortar. Y acordate que si vos tenés un acuerdo con alguien que es de la casta, como Macri, que tiene su propio grupo político, que tiene su propio esquema de poder, que tiene que pagar sus propios sueldos, y bueno, vas a gobernar con ese sector. Ese sector te va a dar volumen político y volumen de funcionariado que vos no tenés. Pero ahí ya tenés casta. Y a eso no les vas a recortar. Eso por un lado. ¿Me vas a contar que hay una ciudad que es libertaria? ¿Hay una ciudad en el mundo? Hay un lugar en el mundo donde se aplicaron el experimento libertario. Estoy hablando del año 2004. 2004. Duró más o menos 10 años. A ver, contame. Ese lugar se llama Grafton, así como suena, Grafton, y está en Nueva Hampshire, un estado del noreste de Estados Unidos, de la región de Nueva Inglaterra. New Hampshire, o Nueva Hampshire, es
uno de los estados más liberales de Estados Unidos en el sentido tanto social como económico. Y tiene cierta simpatía, no es que votan, pero tiene simpatías hacia el libertarismo. Es un estado que, si uno ve su constitución política y sus organizaciones sociales, es muy liberal. Bueno, hubo un grupo de libertarios que se organizaron a través de internet y quisieron hacer un proyecto que se llamaba el Proyecto del Pueblo Libre, Freetown Project. Y la idea era encontrar algún lugar de Estados Unidos o del planeta que fuera ideal para ir a colonizarlo, establecer sus ideas libertarias y empezar a administrar y llegar a la utopía libertaria. Grafton es una aldea de 1000 habitantes. A ver, digamos, desembarcaron los libertarios en General Racedo. Claro, es como esa es la historia. Un barrio sería. Claro, desembarcaron en Racedo o en María Luisa. Y desembarcaron 300 o 400. Después de estudiar, me dijeron, no, acá está. Nueva Hampshire es un territorio liberal, o sea, no es hostil. Ese pueblo no tiene conflictos internos. Digamos, es una sociedad de 1000 habitantes. ¿Qué despelotes tenés vos en Racedo o en María Luisa? Más allá de los vecinales. No son conflictivos. Vuelvo a reiterar, son ejemplos numéricos de lugares de acá de nuestra zona donde desembarcan de pronto 300 libertarios. Nuevo Hampshire es un estado que, por sus tradiciones liberales históricas que vienen de la revolución de 1776, cuando se independiza de Estados Unidos, es un estado que tiene la posibilidad, por ejemplo, de que la gente haga muchos plebiscitos sobre los temas. ¿Que se plebiscita todo el tiempo la gestión? Se está plebiscitando a menudo. Es un estado donde, bueno, por ejemplo, vos decís, queremos bajar los impuestos. Bueno, hay un grupo de ciudadanos, se organizan y después todo el mundo vota. Algunos opinan a favor, otros en contra. Bueno, los libertarios ganaron, bajaron los impuestos. El estado, la localidad Grafton manejaba todos los hilos. Allá en Estados Unidos no se maneja tanto el tema de las coparticipaciones. Los estados son autónomos. Por eso son autónomos. Los distritos locales son autónomos. Entonces lo que pueden hacer ellos lo hacen con su propia plata. Claro. Le bajaron un 30%, de 1.300.000 bajaron a menos de 1 millón el presupuesto de la localidad. Y empezaron a recortar. Había un programa que manejaba el distrito que tenía que ver con la recolección de basura. ¿Para qué queremos recolección de basura? En la utopía libertaria nos organizamos, cada uno de nosotros utiliza y determina dónde va la basura como quiere. La libertad individual está por encima del Estado esclavizador. ¿Para qué queremos tener tan abierto la biblioteca pública todo el tiempo? Le redujeron personal y redujeron horarios, 3 horas por día. La biblioteca pública en Estados Unidos es una de las grandes instituciones culturales del país. Es como nuestras bibliotecas populares acá, pero multiplicale por 1000 todos los presupuestos que tienen y todas las posibilidades que tienen. Cualquier ciudad norteamericana tiene decenas de bibliotecas públicas en cada barrio, y esas bibliotecas tienen miles de ejemplares de todo tipo, de libros, de revistas, tienen hemerotecas, tienen cosas guardadas en microfilm. Todos los diarios de la región desde el siglo XIX para acá están archivados y microfilmados. Es decir, estamos hablando de una institución que en términos culturales, es un lugar de participación de la sociedad. La biblioteca pública y la escuela pública en Estados Unidos hicieron la diferencia para transformar a Estados Unidos en el gran país que es. Y que les permite todavía sostenerse a pesar de las crisis internas que tiene. Entonces, atacaron la escuela, la biblioteca, 3 horas nada más por día. La escuela pública depende de distritos escolares, se llaman, en Estados Unidos. También toda una institución que a nivel mundial se analiza y se trata de copiar en muchos lugares. Sarmiento quiso traer el modelo, lo copió a medias lo pudo traer. Aún así lo que tenemos de escuela pública en Argentina fue extraordinario. Ahí la gente le dijo, no, a la escuela no la sacamos del distrito escolar, que es el que la subvenciona, y en ese lugar no pudieron hacer nada. ¿Para qué necesitamos bomberos? Dijeron. ¿Para qué necesitamos bomberos si cada vez que haya algún incendio
los voluntarios espontáneamente dentro de nuestro ejercicio libertario nos vamos a acercar al vecino y tirarle un poco de agua para que para que resuelva el problema de incendio. Lo mismo los incendios en las zonas de... Claro. ¿Y la obra pública cómo hicieron? ¿Para qué queremos obra pública? Cuando necesitemos resolver un bache, los vecinos de la cuadra nos juntamos y hacen una vaquita. Hacemos la vaquita y pagamos así el bache. Bueno, claro. Ese experimento, primer detalle, ¿cuánta plata se terminaron ahorrando con el experimento libertario? Al lado de Grafton hay otro pueblo también parecido, a ver, digamos, Rocedo Echevere. Al lado de Grafton hay otro pueblo en otro condado que se llama Canaán, el nombre bíblico, Canaán, que no hizo ninguna de estas cuestiones. Siguió manejándose como se manejaba habitualmente, pero con todos los servicios sin ningún inconveniente. ¿Cuánto menos pagaron de impuesto cada uno de los habitantes de Grafton, siguiendo las ideas libertarias? 70 centavos de dólar. ¿Y qué resultados obtuvieron? Bueno, no hay cuartel de bomberos voluntario, o no lo había. Resultado, tampoco había voluntarios cuando se producía un incendio. Sí. Entonces, había incendios. Claro. La aportación de armas, libre portación de armas. Grafton durante décadas lo único que tuvo fue algún que otro robo y hurtos de ocasión. Encontré esto en la calle, bueno, claro. Alguien se olvidó la bicicleta y bueno, me la llevo, hurtos y robos. ¿Para qué necesitamos un cuartel de policía? Con un solo policía alcanza. Se quedaron con un solo policía, que es agente y jefe de comisaría. Claro. 24/7 laburaba el pobre. No descansaba el tipo. Y claro. Con la libre portación de armas, ¿qué es lo que se logró? Que en décadas de solamente tener hurtos y algún que otro robo ocasional, pasaron a tener 2 homicidios y permanentes riñas de la población entre sí. El único policía, obviamente, no daba abasto. Y no pudo resolver los 2 homicidios. ¿Qué pasó con la obra pública? Pues bien, los baches se fueron acumulando. No había cuartel de bomberos. Por lo tanto, los incendios que se producían no se podían resolver. Y ahí es donde aparecen esta manada de socialistas que les arruinan todo. ¿Quiénes son los socialistas que arruinaron todo en Grafton? Los osos. Esa zona de Nueva Inglaterra y todo el norte de Estados Unidos es un área de osos. Entonces, una de las programas particulares que tienen en general todos los distritos, todos los condados, los estados, es cómo hacer para los osos. Estamos hablando de bestias de 2 metros, de sopardo, 2 metros de altura, 400, 500 kilos de peso, y que ocasionalmente tienen al ser humano en su menú. Claro. Pero ¿y cómo cohabitar con ellos? Porque tampoco es salir a matarlos, ¿no? Claro. La utopía libertaria logró que la ciudad no tuviera regulaciones, no solo con la basura, y se acumulaba la basura en las calles. Sí, yo me imagino, nadie las recogía porque no había voluntarios para recogerlas. Nadie quería ser voluntario. Claro. Sí. Cada uno en su libertad individual, nadie quería ser voluntario. Claro. Entonces, ¿qué pasaba con los osos? No había regulación urbana, por lo tanto mucha gente, sobre todo los libertarios que habían llegado a vivir la utopía, se empezaron a adentrar en los bosques y a hacer su casa en cualquier lugar, como no estaba regulado. Claro. Entonces, algunos venían en carpa porque no eran muy ricos y otros sí, tenían mucha plata y compraron casa o las hicieron por ahí cerca. ¿Qué hacer con los osos? Con esos socialistas que te derrumban una barrera, como puede ser la cerca de mi propiedad privada, y encima te empiezan a comer tu propia comida. Entonces había libertarios que los apuntaban con un arma y los mataban. O los trataban. Hay que traspasar la piel del oso. Trataban por lo menos de disuadirlo. Otros los querían disuadir tirando fuegos artificiales. Imagínate un animal al que vos le tirás fuego. Pensá en nuestras mascotas los fines de año con los fuegos artificiales. Solo que esa es una mascota de 2 metros de altura y 400 kilos. Claro. Se enloquecen. Y otros les empezaban a hacer comida y a dárselas. Entonces no se te iba nunca el oso del lugar. Claro. Resultado, además de basura, la ciudad empezó a ser el lugar donde
corrían y andaban libremente los osos. Si vos tenías una mascota no podías sacarla de tu casa porque en cualquier momento se la comía el oso que pasaba por ahí. Este experimento duró más o menos hasta el año 2014-2015. Muchos libertarios volvieron a irse porque no era la utopía que habían planteado. No sé si cambiaron de idea, me imagino que no. Los seres humanos tenemos problemas cada vez que la evidencia está en contra de nuestras propias ideas. Problemas para aceptarlas, para aceptar las evidencias. Exacto. Y también se fue gente de la localidad, que vivía desde antes. La cuestión es que en 2016 cortaron abruptamente con todo este tema, hicieron un aumento del presupuesto y empezaron a recuperar todos los servicios y todos los programas que históricamente habían tenido y que nunca habían sido conflictivos para la ciudad. Claro. ¿Qué puede ser conflictivo en que te vengan a sacar la basura y que te obliguen a vos a poner un tacho para reciclado, orgánico, inorgánico? Orgánico, inorgánico. No hay problema con eso. Claro. Por otro lado, también en esos lugares hay lo que se llama los tachos de basura contra osos, que tienen un sistema de seguridad por el cual el oso no lo puede volcar abrir y comer la comida. Claro, porque el problema, la mejor forma de controlar a los osos, que esas regiones del norte de Estados Unidos son su hábitat natural, la mejor manera de controlarlo es no dándole comida y que ellos no adviertan que hay comida. Por lo tanto, van a seguir teniendo que comer los pescados que cazan en ríos y arroyos. Pasan de largo, digamos. Y pasan de largo a otro. Cuando vos le empezás a dar, o empiezan a ver que hay montañas de bolsas de basura con cosas muy nutritivas y mucho más ricas que un salmón, entonces se te quedan a vivir ahí, obviamente. Bueno, la cuestión es que en el año 2016 aproximadamente... Ahí que hubo elecciones, hubo cambio de... hubo cambios en el sentido de que se votó un aumento del presupuesto, volver a la normalidad, y Crafton lentamente fue volviendo a la normalidad. Es decir que no es muy bueno el exceso de libertad, no se lo crean a esto. A ver... Porque si todos hacemos lo que queremos, bueno, termina en un caos todo esto. No hubo voluntarios para hacer las cosas que se querían hacer. Claro, tampoco. Sí. Nadie en un pueblo de 1000 habitantes, si no es la municipalidad, ¿quién invierte en reparar los baches? ¿Qué interés hay? Primero, que no hay capital al interior de la localidad para solventar esas actividades. ¿Y qué interés hay desde el exterior para hacerlo? Cuando vos tenés un país que se concentra en 13 millones de personas en Gran Buenos Aires, ¿qué interés hay en hacer obra pública más allá de eso? Y de Gran Córdoba, y de Gran Rosario, y de Gran Mendoza. Pensemos en Crespo nomás. Pensemos en Crespo, donde te empiecen a recortar la coparticipación nacional y la provincial. Y llegues a copa cero. Y no hablamos de la apertura indiscriminada de la economía, porque eso en Crafton obviamente no existía. Seguían las leyes generales de Estados Unidos. Ellos querían hacer su propio paraíso chiquito. Pero eso ha sido una experiencia interesante, digo, para analizar y por ahí para traspolar en el caso de que pueda ocurrir acá, ¿no? No sé si en esos términos va a ocurrir, pero como para que la gente tenga una idea también de las cosas que han pasado. A ver, es un pueblo de 1000 habitantes, acá somos 46 millones de habitantes, es un pueblo homogéneo, la gente piensa, actúa, trabaja más o menos igual. No había desempleo, es decir, una comunidad rural del interior de Estados Unidos, ya de por sí es casi utópica. No tienen conflictos, había hurtos, no tenían conflictos. De pronto tuvieron asesinatos por la libre portación de armas. Pero imagínate donde empieza a faltar el trabajo, donde la diferencia social se empieza a ampliar, donde vos los conflictos que empiezan a aparecer. Donde vos ¿dónde pones la basura? ¿Y se la tirás al vecino? Claro. Ahí ya tenés un conflicto. Y si los dos son portadores de armas y no les gusta que les crucen su cerco, porque lo más importante es mi propiedad, ahí ya tenés un conflicto grave. Sí. Bueno, ahí hubo dos asesinatos y muchas reyertas que no llegaron al asesinato, pero que el pobre único agente comisario no daba abasto. Claro. Volvieron a tener policía más o menos como corresponde, en fin. Otro lugar, y con esto es cortito, nomás lo cierro, Garjeon, en la India, una ciudad más grande.
Pero ahí no fueron libertarios, sino que aplicaron una ideología más o menos libertaria para lograr que llegaran grandes empresas. Está en los suburbios, está en las afueras de Nueva Delhi, Ajá. como a 30, 40 kilómetros de Nueva Delhi. Es una urbe de 27, 28 millones de habitantes. Es una de las más grandes del planeta. Bueno, uno de esas ciudades satélites es esta otra, a ver, se llama Gargeon, no tengo el nombre, a ver bien, se me escapó, al norte de la India, Gurgaon. El Estado bajó los impuestos locales, permitió que se instalaran muchas empresas transnacionales en su área, pero dejó, al no haber prácticamente obra pública, al no haber inversiones, etcétera, permitía, por ejemplo, de que quien quisiera, los barrios que quisieran un espacio verde, se lo pagaran ellos a hacer su propia plaza. En la práctica, esa ciudad tiene menos de un tercio de los espacios verdes que en la India están regulados como mínimo para mejorar el ambiente, en un país que obviamente necesita imperiosamente mejorar los ambientes. Y lo que empezó a avanzar, porque hubo problemas de tránsito, hubo problemas de inseguridad, obviamente una ciudad libre de portación de armas, lo que empezó a avanzar fue los chanchos a caminar por las calles. Ah, claro. En Grafton fueron los osos, y acá eran chanchos que empezaban a caminar por la calle. Y tienen ese problema todavía hoy. Claro. Así que bueno, es otra, pero en ese caso no hablan tanto de un experimento libertario, sino de una ciudad que bajó tanto los impuestos, que prácticamente es como que si fuera un Estado libertario, pero ahí se habla de otro fenómeno parecido, que es el Estado fallido. Un Estado que no elige su propia bancarrota, sino que es llevado por una guerra civil, una guerra internacional, en fin, una serie de conflictos internos muy graves que hacen de que el Estado deje de funcionar. El ejemplo, se me ocurren dos ejemplos que son clásicos: Haití y Somalia. Ajá. Sí. Naciones que con guerras civiles y con un montón de situaciones no alcanzan a conformar de vuelta un Estado. Entonces tenían educación regular, tenían hospitales regular, pero los tenían. Eso ya no está. Bueno. Entonces, bueno, son dos ejemplos de la situación. Y vos decías, bueno, ¿qué puede salir mal en la Argentina entonces? Vos tenés una sociedad que no es homogénea, que ya de por sí tiene una gran cantidad de población fuera del sistema, un mal federalismo. Acá no estamos en los 200 kilómetros cuadrados de Grafton, estamos en los 2.800.000 kilómetros cuadrados de la Argentina, que ya no funciona bien con los sistemas actuales y con todos los programas que existen, y que de todos modos llegan hasta los territorios. Imagínate si lo cortamos a todo. ¿A quién le puede interesar hacer una inversión en 20 de septiembre? Por decirte, un pueblito que vivía del ferrocarril y desapareció el ferrocarril cuando se lo privatizó y desaparece el pueblito. Claro. Así que bueno, como para analizar, ¿vio? El único ejemplo estrictamente libertario y propuesto por libertario fue el de Grafton. Duró 10 años. Después la población reasumió el sentido común y empezó a hacer las cosas como se deben. Bueno, interesante ejemplo y bueno, para que pensemos, para que pensemos. Gracias, Hugo, como siempre. Muchas gracias.